La casa en la que vivimos es pequeña, con solo 2 habitaciones y un baño, situada en un vecindario tranquilo de Texas. Todos los días son parecidos, mis hijos y yo hemos formado una rutina que nos ayuda a sobrellevar la ausencia de su madre. Alicia va a la escuela mientras yo trabajo desde casa en un empleo que apenas alcanza para pagar las cuentas. Jai, en su mundo de dibujos animados y juguetes, parece ser más feliz de lo que realmente es, aunque a veces la tristeza se asoma en su mirada. Las noches son las más difíciles, después de que los acuesto, la casa se siente vacía. Muchas veces me encuentro mirando fotos de su madre, preguntándome cómo sería nuestra vida si ella estuviera aquí. Ella se fue sin avisar hace 2 años, y aunque no hablamos mucho de ello, sé que mis hijos sienten su falta. Intento ser fuerte por ellos, pero la presión de la paternidad a solas a veces me abruma. Alicia tiene esa curiosidad propia de su edad, siempre preguntando sobre su madre, mientras que Che aún no comprende del todo su ausencia, aunque en sus pesadillas parece buscarla. Estas complicaciones son parte de nuestro día a día ahora. Esa noche, estaba cayendo en un ligero sueño cuando el grito desgarrador de Che me hizo saltar de la cama. Corrí a su habitación, donde lo vi sentado en su cama, temblando y con los ojos muy abiertos. Papá, papá, hay un hombre en la casa de al lado, gritaba, su voz entrecortada por el llanto. Traté de tranquilizarlo, rodeándolo con mis brazos mientras miraba por la ventana, buscando alguna sombra en la penumbra de la noche. Es solo una pesadilla, hijo, no hay nada ahí, le decía, pero su pequeño rostro reflejaba pura terror. Jaime contó que el hombre le hacía caras raras, gestos que no podía describir del todo, pero que claramente lo habían asustado. Mientras lo volvía a arropar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré nuevamente hacia la ventana y la oscuridad parecía más densa. Intenté concentrarme en su respiración mientras lo acunaba, recordando que en esos momentos, lo que más necesitaba era mi apoyo. Pero, aunque intentaba convencerme de que todo era producto de su imaginación, algo en su voz me inquietaba. Esa noche me quedé despierto, con los pensamientos dando vueltas en mi mente, preguntándome si realmente había algo que temer en la casa de al lado. Esa noche, estaba tratando de volver a dormir cuando el llanto de Alicia me sacó de mis pensamientos. La alcé y la llevé a mi lado, donde podía ver su rostro iluminado por la luz tenue que venía del pasillo. Papá, el hombre de la casa de al lado me está haciendo caras, dijo, con la voz entrecortada y llena de miedo. Mi corazón se hundió al recordar la angustia de Che. Le pregunté qué tipo de gestos hacía, y mientras ella hablaba, una sensación de incomodidad me invadió. Alicia describió que el hombre movía sus manos de manera extraña, como si dibujara figuras en el aire, y su expresión era de una diversión grotesca. No pude evitar imaginar su rostro, a medio ocultar tras las sombras, en esa casa solitaria. A medida que escuchaba a mi hija, no podía escapar de una creciente inquietud. Pensaba que esto no podía ser solo un sueño. Miré hacia la ventana, como si el mismo gesto pudiera invalidar lo que decía. La oscuridad afuera parecía más opresiva, más siniestra, como si estuviera cobijando a algo que no quería ver. Ahora, no solo era Che el que tenía miedos, me di cuenta de que la presencia de ese vecino se estaba volviendo una amenaza palpable para mis hijos. Mientras intentaba calmar mis pensamientos sobre los miedos de Alicia y Che, decidí investigar un poco sobre nuestro vecino recluso. El hombre vivía en la casa de al lado desde hacía años, y aunque nunca habíamos tenido una conversación, había rumores flotando en el vecindario. Algunos decían que desde que su esposa había muerto, él se había vuelto extraño. Se aísla cada vez más, habían murmurado otros padres en la escuela de Alicia. Fuera de su hogar solo lo ves cortando el césped o recogiendo la basura. Lo más inquietante que escuché fue un comentario sobre cómo, al parecer, nunca recibía visitas y que incluso se decía que a veces se oían ruidos raros provenientes de su casa. Me sentí impotente mientras esas historias resonaban en mi mente. La idea de que este hombre pudiera estar poniendo en peligro a mis hijos me llenó de un pánico palpable. ¿Qué tipo de persona podría estar tras esas paredes solitarias? La simple noción de que el aislamiento podía volver a alguien peligroso me causó una extraña mezcla de miedo y preocupación.
Ahora, no podía evitar pensar en lo que realmente ocurría en su hogar y si Alicia y Che estaban seguros. Esa noche, después de poner a los niños en la cama, decidí quedarme en su habitación para protegerlos. Me tumbé en el suelo, con la almohada de Che como respaldo. La oscuridad me envolvía, solo iluminada por la tenue luz que se colaba por la ventana. Mientras esperaba que el sueño me llegara, no podía evitar prestar atención a los sonidos de la noche. Al principio, solo eran los habituales ruidos de una casa, el crujir ocasional de la madera o el drenar del agua en la cocina. Pero luego, escuché algo más. Sonidos extraños provenían de la casa del vecino. Era como si alguien estuviera moviendo muebles o haciendo ruidos inconexos, casi rítmicos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cada golpe y roce sonaban como si intentaran comunicar algo que no podía comprender. Me forzaba a pensar que era solo mi imaginación, que tal vez el hombre estaba reparando algo. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo. Los ruidos se hicieron más constantes, y la incomodidad me invadía. Traté de no pensar en lo que podría estar sucediendo allí, mientras miraba por la ventana, esperando ver algo que me hiciera sentir seguro. Sin embargo, lo único que vi fue la oscuridad, y con cada sonido que emergía de la casa del vecino, esa oscuridad se sentía más amenazante. Me decidí a mirar por la ventana, mis manos sudando mientras me incliné hacia adelante. En la penumbra, vi al vecino de pie en su jardín, iluminado solo por el tenue resplandor de la luz de la calle. Sostenía su postura de manera extraña, sus brazos extendidos hacia adelante como si intentara tocar algo en el aire. Hacía gestos que me eran familiares, esos mismos que había descrito tanto Che como Alicia. Lo que más me perturbó fue la sonrisa en su rostro. Era grotesca, una mueca que parecía reírse de algo que solo él podía ver. Su expresión era inquietante, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no estaba soñando, era muy real. Era como si disfrutara del miedo que había infundido en mis hijos, como si aquellos gestos extraños fueran su forma de burlarse de nosotros. No pude evitar sentir un nudo en el estómago mientras me preguntaba qué estaba planeando. En ese instante, su mirada se elevó y, al darse cuenta de que lo estaba observando, su rostro cambió rápidamente de diversión a furia. Se giró y cerró la ventana detrás de él, las cortinas cayendo como si quisiera ocultarse. El horror se apoderó de mí al entender que, de alguna manera, estaba en peligro, y mis hijos también lo estaban. Su expresión cambió en un instante. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, el hombre en la casa de al lado ya no era solo un extraño, se había convertido en una amenaza. Me llené de revulsión al ver cómo esa sonrisa grotesca se torcía en una mueca de furia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él giró sobre sus talones y se apresuró a cerrar la ventana de un golpe. El sonido fue seco, como una puerta que se cierra en un instante fatal, y las cortinas se deslizaron rápidamente, ocultándolo de mi vista. En ese momento, me sentí expuesto, como si todos mis miedos se concretaran en esa acción. El hombre, que aparentemente se había estado burlando de mí y mis hijos, se había convertido en lo que menos quería, un desconocido furioso al otro lado. El frío caló mis huesos mientras mis pensamientos corrían en círculos, preguntándome qué buscaba, qué planeaba hacer. Miré a mis hijos dormidos, ajenos a lo que ocurría a nuestro alrededor, y la impotencia me paralizó. Sabía que debía protegerlos, pero me sentía completamente impotente. La oscuridad de la noche se volvió aún más inquietante, cargada de una tensión que no podía ignorar, y la idea de que ese hombre estuviera al acecho me llenó de un terror incapacitante. Con el corazón latente contra mi pecho, decidí que debía llamar a la policía. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esa sombra se cernía sobre mis hijos. Tomé el teléfono, temblando ligeramente, y marqué el número, intentando transmitir la situación con la mayor claridad posible. Hola, necesito reportar algo extraño en la casa de mi vecino, dije, mi voz sonando más segura de lo que realmente me sentía. Mientras explicaba, los ruidos extraños comenzaron de nuevo, un golpe sordo seguido de lo que sonaba como risas apagadas.
Tenía que concentrarme en lo que decía, pero la ansiedad se acumulaba en mi garganta. Mis hijos han visto a este hombre haciendo gestos extraños, añadí, sintiendo un aumento palpable de sudor en mi frente. La operadora me preguntó por detalles, pero yo solo podía escuchar los ecos fuera de mi ventana. Cada ruido parecía vibrar en mis huesos, y me pregunté si debería haberme metido en esta situación. La conversación se alargaba, y las risas se intensificaban, como si estuvieran festejando la impotencia en la que me encontraba. Estaba claro que algo andaba terriblemente mal, y temía que no alcanzaran a llegar a tiempo. Al terminar la llamada, volví a asomarme por la ventana, con el corazón palpitando en mi pecho y la boca seca. La oscuridad del exterior parecía más densa, y no podía sacudir la sensación de que no estaba solo. Entonces, lo vi, el vecino estaba en su jardín, avanzando hacia mi casa con pasos lentos y extraños. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, casi como si intentaran llegar a lo que lo rodeaba, y me paralicé al darme cuenta de que estaba repitiendo los mismos gestos que mis hijos habían descrito. Cada movimiento era inquietante, y su rostro, a la luz mortecina de la calle, mostraba esa sonrisa torcida que ya había visto antes. Era una burla, una mueca que me llenaba de incomodidad. Las risas en mi mente se apagaron, y el miedo se apoderó de mí. Estaba seguro de que sus intenciones no eran benignas. Sin pensar más, me moví hacia la puerta de los niños, preparándome para actuar si era necesario. Mis manos temblaban mientras pensaba en lo que podría hacer. La sensación de amenaza era innegable, y la idea de que ese hombre se estaba acercando a mi hogar, a mis hijos, me llenó de un terror helado que no podía ignorar. La sirena del coche de policía resonó en la noche, rompiendo el silencio inquietante que envolvía mi hogar. En un instante, el vecino que avanzaba hacia mí se detuvo, regresando la cabeza en mi dirección, su rostro lleno de furia. No había duda de que el sonido lo había enfurecido. Sus brazos largos se alzaron de forma extraña, como si intentara alcanzar algo que no podía ver. Con un movimiento abrupto, se dio la vuelta y corrió hacia su casa, cerrando de golpe la puerta con un estruendo que hizo temblar las paredes. La adrenalina corría por mis venas. Sudaba frío, incapaz de despegarme de la ventana mientras mis pensamientos se agolpaban. Al instante, la visión de su sonrisa torcida y aquellos gestos grotescos regresaron a mi mente, y me pregunté qué había desatado en él esa ira repentina. Sentía un terror apremiante. Mis hijos estaban a solo unas puertas de distancia, y su seguridad dependía de mí. Cualquier ruido fuera de lugar me ponía en alerta. Mi mente luchaba con la idea de que ese hombre no solo estaba luchando con sus propios demonios, sino que podría estar al acecho de algo mucho más oscuro. La policía estaba en camino, pero eso no aliviaba mi ansiedad. Solo deseaba que llegaran antes de que él decidiera actuar. Los policías llegaron unos minutos después de que el vecino desapareciera tras su puerta. Oí los altavoces y las luces azules cortando la oscuridad de la noche. Al salir, no pude evitar sentir un nudo en el estómago, preguntándome qué diría la policía al revisar aquella casa. Me quedé de pie en la entrada, observando cómo los agentes se acercaban al hogar del vecino. Miraron por las ventanas y examinaron el jardín, donde la maleza había crecido sin control. Hablaron entre ellos, pero no pude escuchar lo que decían. Al cabo de unos momentos, uno de los policías se dirigió a nosotros. Su rostro era serio y, cuando me dijo que iban a entrar, sentí como el corazón me palpitaba en el pecho. Los minutos se sentían como horas hasta que, finalmente, volvieron a salir. «Lo siento, señor», dijo uno de ellos, mientras los otros guardaban silencio. Aquella frase y su tono grave me helaron por dentro. Habían encontrado el cuerpo del vecino dentro de su casa. La noticia cayó como un golpe. Recordé a mis hijos, quienes ni siquiera tenían idea de lo que estaba sucediendo. La tensión era palpable. No solo estábamos lidiando con la muerte de alguien, sino que ahora estábamos atrapados en una situación que nos involucraba sin querer, llenando el aire con una sensación de desasosiego que no desaparecería pronto. La policía, tras investigar un poco más, se acercó a mí con miradas serias y cansadas. No podía ignorar la tensión en el aire.
Hemos encontrado el cuerpo del vecino, me dijeron, y en ese momento, el mundo a mi alrededor se congeló. Mientras intentaba procesar esa información, el oficial continuó explicando que el hombre había estado muerto durante varios días. Parece que sufrió un desmembramiento, dijo uno de los policías. Mis pensamientos estaban enredados. Había escuchado rumores sobre su soledad, su comportamiento extraño, pero nunca imaginé que hubiera algo tan oscuro tras esas paredes. La idea de que mis hijos habían sido testigos de algo que, para mí, y para cualquier persona normal, era tanto inimaginable como aterrador, me llenó de horror. La policía mencionó que se hablaba de torturas y que el estado del cuerpo reflejaba una historia aún más sombría. Sentí que las palabras resonaban en mi mente como un eco vacío, mientras miraba hacia la casa del vecino, ahora convertida en un lugar de horror y pesadilla. Mis hijos, hasta ese momento ajenos a la gravedad de la situación, estaban a pocos pasos de estar en un lugar que se volvió una siniestra realidad en la que ya no había inocencia. La mudanza a casa de los abuelos fue un proceso pesado y silencioso, con las cajas apiladas y recuerdos empaquetados, como si quisieran contener el horror de lo vivido. Mis hijos, Alicia y Che, parecían estar en un limbo, sin entender del todo por qué debíamos dejar nuestro hogar, aunque el temor que había invadido nuestra casa era palpable. En las noches, cuando intentaba dormir, podía escuchar a Che murmurando palabras incoherentes sobre el hombre del vecino, mientras que Alicia solo se limitaba a mirar por la ventana, como si esperara ver al hombre de sus pesadillas. Las conversaciones en el almuerzo se tornaban en sombras, hablábamos de cosas cotidianas, pero el tema siempre terminaba volviendo a aquel vecino, un hombre que, en sus actos extraños, se había convertido en una pesadilla viviente. La idea de que mis hijos habían sido testigos de algo tan macabro me llenaba de una angustia que no desaparecía. No podíamos escapar del eco de la policía hablando de desmembramientos y torturas, ni del silencio que nos rodeaba en la nueva casa. Todos los días, la incertidumbre sobre nuestro futuro se hacía más pesada, si alguna vez podríamos regresar a la normalidad o si ese oscuro relato siempre iba a estar presente en nuestras vidas. Tras el horrible suceso, decidí que lo mejor era vender la casa y dejar atrás los recuerdos perturbadores que acechaban en cada rincón. No quería que mis hijos volvieran a esta vivienda que se había convertido en un símbolo de trauma. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la notoriedad del caso hacía que venderla no fuera tan sencillo. Cada vez que llegaba un posible comprador, sentía como si la tensión aumentara en el aire, las miradas se volvían inquisitivas cuando mencionaba la razón de nuestra mudanza. Mientras la casa permanecía en el mercado, comentarios sobre el vecino y su trágica muerte flotaban entre los vecinos, convirtiendo la propiedad en un imán para la curiosidad morbosa. Las visitas se tornaban incómodas, y las preguntas sobre lo sucedido con el hombre recluso me hacían sentir expuesto y vulnerable. Mis hijos ya llevaban el peso de lo vivido, y las conversaciones sobre la casa solo avivaban sus miedos. A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a parecerme que nunca lograríamos salir realmente de lo que había sucedido. A pesar de mis esfuerzos por comprender cómo seguir adelante, la sensación de incertidumbre y angustia seguía presente y se cernía como una nube oscura sobre nosotros.